esta manera le damos la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo el segundo panel en el marco del seminario hacia la pesca y acuacultura sustentables. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en este segundo panel. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Y con el Código de Conducta de Pesca Responsable de FAO. Y aquí rescato una frase que viene en el código en donde habla de la corresponsabilidad. El derecho a pescar, ahí entre comillas dice, lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos. Es decir, tener el derecho de pescar también conlleva el derecho de hacerlo de forma responsable. Y esto en concordancia directa a las recomendaciones de FAO, que aunque el Código de Conducta es un código voluntario, se ha reflejado en varias partes de la normatividad mexicana. La siguiente. Entonces, tanto la parte de ordenamiento que ya nos comentaba el representante de CONAPESCA, Jorge Luis, hace unos momentos, el ordenamiento, el desarrollo de la pesquería, la captura, el procesamiento, todos esos elementos que ven ahí enumerados forman parte de la sustentabilidad, tienen que formar parte de la sustentabilidad. No podemos hablar solamente de la captura, tenemos que hablar de la cadena productiva porque hay dinámicas que dan hacia afuera, digamos, del agua y hacia adentro. Y una definición que hay muchas desde el punto de vista técnico de la sustentabilidad en la pesca, a mí una que me gustó mucho y que la oí directamente del doctor Daniel Pauly, que es un científico muy reconocido a nivel mundial, fue realizar la pesca de manera que dure para siempre. Ya lo mencionaba el representante de FAO. Si vemos la sustentabilidad así y si lo hablamos con el sector productivo, con los pescadores con los cuales nosotros tenemos mucha relación directa, es muy fácil comunicarse. Bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo debemos hacer esta actividad para que dure para siempre? La siguiente. Este es el famoso diagrama que muchos de ustedes han visto y que decidí ponerlo una vez más de estos tres pilares de la sustentabilidad, la ecológica, la social y la económica, porque en las interfaces creo que está el detalle. Muchas veces estas son las cosas que hacen factible o no factible el que sea sustentable un proceso. Por ejemplo, entre lo social y lo económico está la parte de la equidad. La sustentabilidad habla mucho de la equidad o refiere mucho a la equidad. Entre la ecología y la economía, que sea viable. Hay cosas que económicamente no son viables, ecológicamente tampoco, entonces ahí tenemos un asunto de viabilidad. Y esa palabra de soportable entre lo ecológico y lo social, pues muchas veces el principal criterio, el principal elemento que define si algo puede o no llegar a ser sustentable es qué tanto la economía o la parte social puede, digamos, sacrificar por ejemplo, una ingesta diaria de un producto de alto valor proteico por un objetivo ecológico. Entonces, en la sustentabilidad tenemos mucho que ver esas interfaces entre esos círculos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí la parte como esta presentación trata de aterrizar el tema de la sustentabilidad y de los estándares, tiene mucho que ver con el asunto de cómo esta sustentabilidad y estos estándares le ayudan al público en general, a los consumidores, a entender mejor si el producto que está consumiendo viene de una fuente responsable, viene de una pesquería bien llevada o no. Y esto reconociendo que en muchas partes del mundo el consumidor cada vez más y más tiene una influencia muy grande en determinar la preferencia o su preferencia determina qué productos tienen mayor valor o mayor fuerza en el mercado. De manera que un consumidor, muchas veces cuando se hace esa pregunta a un consumidor que está llegando a un mercado a pedir o a consumir un pescado, un marisco, la pregunta que se hace generalmente es, bueno, ¿cómo puedo saber si esto que me estoy comiendo, este filete de este pescado, este cangrejo, esta langosta, etcétera, este mejillón,
es sustentable, viene de una fuente sustentable o no. Y la relación que tiene esta pregunta con el estándar de FAO de pesca responsable y la certificación pesquera, que es este mecanismo para poner una etiqueta a esos productos que vienen de fuentes sustentables, pues es la parte medular de la presentación que le estoy dando. La siguiente. ¿Por qué es importante esta cuestión de saber el origen de estos productos, de saber si vienen de fuentes sustentables o no? Bueno, por una parte, para las pesquerías, para los manejadores, los administradores de las pesquerías, es fundamental por lo que ya se hizo referencia hace unos momentos, los colapsos. Nos hablaban del colapso de la pesquería de bacalao en el Atlántico Norte. Cuando una pesquería llega a ese estado de colapso, no solamente la economía, la ecología, la parte social sufren, sino todo el entorno que vive de la pesca entra en colapso también. Entonces, una pesquería sustentable es una inversión no solamente ecológica, sino social y económicamente. Para los mercados, obviamente, tener fuentes de materia prima que sean, digamos, que sean seguros, que estén asegurados, que uno pueda planear en el tiempo, es fundamental. Los mercados muchas veces se basan en estas proyecciones a futuro. Si uno saca una línea comercial de un producto y a los 5 años ese producto ya no está porque se fue, porque migró, porque sus abundancias cayeron demasiado, pues entonces tiene un problema económico el mercado. Entonces la sustentabilidad es muy importante y además un segmento de todo lo que tiene que ver con productos certificados sustentables es el segmento que está creciendo más rápidamente en el mercado, no solamente de pescados y mariscos, sino de productos agropecuarios en general. Y desde las empresas, también desde la óptica de una empresa, cada vez más y más, por esta afinidad o esta susceptibilidad a la opinión que tiene el consumidor del producto que está generando la empresa, cada vez más y más estas empresas se mueven hacia políticas de responsabilidad social, ambiental, que ya están explícitas en sus materiales de comunicación, en sus páginas web. Todas las empresas o las más importantes ya tienen enunciados en cuanto a su compromiso con la sustentabilidad y la mejora, digamos, del planeta en general. La siguiente. Digamos que es el círculo que digamos, de manera teórica y esto también de manera práctica también se ve, se da entre un producto etiquetado, digamos, empezando por esa parte del diagrama, un producto, imagínense un filete, un producto con valor agregado, aunque también puede ser un producto en fresco, que tiene una etiqueta que dice este producto es sustentable. Si hay un consumidor que lo demanda, si hay un jalón para ese lado de la gráfica y hay una preferencia del consumidor para seleccionar ese producto, hay un incentivo en el mercado, hay un incentivo para el productor para generar ese producto de una manera más sustentable y cumplir con una serie de regulaciones ambientales, políticas, estratégicas, todo el marco normativo que nos presentaba el representante de CONAPESCA, y eso da una mejora en la sustentabilidad ecológica. Obviamente esa mejora hay que verificarla, hay que medirla, como mencionaba el doctor Pablo Arenas, hay que medir esto con indicadores muy concretos y con datos, de manera que este círculo virtuoso se cumpla. Pero un elemento fundamental, aquí muchas veces caemos en el problema del huevo y la gallina, sobre todo cuando este tipo de productos empiezan en un mercado virgen, en un mercado nuevo, que es lo más importante, generar una demanda por parte del consumidor o generar un producto que esté certificado. Y muchas veces algunos países empiezan por la producción o por la generación de estos productos, otros por el mercado, pero generalmente son procesos que se van dando uno de la mano, ¿no? La siguiente. Hay una gran cantidad de certificados, esta es una visión general. Los expositores, tanto Mario como Magda, van a hablar más en detalle de dos de ellos, y yo voy a mencionar
en términos muy generales, sobre el que está en medio y uno que está en una esquina, ahorita los van a reconocer mejor, que es un certificado para pesca y un certificado para acuaculturas sustentables. La siguiente. El que tiene que ver con pesca es uno que se denomina MSC, o Marine Stewardship Council, y es un certificado que, digamos, es reconocido como el estándar dorado, como el más fuerte, el más robusto, el más creíble. En todo esto tiene mucho que ver la credibilidad, y esa credibilidad está basada en una serie de elementos que ahorita voy a explicar. Entonces, este certificado ya se ha aplicado a pesquerías mexicanas y ahorita nos van a hablar un poco más de estas experiencias. La siguiente. El estándar, como mencionaba al principio de mi plática, la sustentabilidad hay que medirla y hay que descomponerla en diferentes criterios. En el caso del MSC, el estándar para pesquerías sustentables y bien manejadas está basado en 3 principios. Uno es el nivel de los stocks, de manera que se demuestre que la pesquería está desarrollándose de forma que el stock no se está sobreexplotando, y si el stock está en niveles bajos, que hay una estrategia de recuperación del stock. El principio 2 es que la pesquería se desarrolle de manera que el impacto en el ecosistema sea el menor posible. Entonces hay aspectos de captura incidental, aspectos del impacto que tiene el arte de pesca o el método de pesca en el ecosistema, o el impacto que tiene la extracción de esa biomasa, de esas miles de toneladas o cientos de toneladas del ecosistema y en la red trófica, en la red alimentaria que esa especie desempeña en el mar. Y el principio 3, la efectividad en el sistema de manejo de la pesquería, de manera que la pesquería sea legal, que la pesquería esté controlada, esté ordenada y que siga y que cumpla con la normatividad tanto nacional como internacional. Entonces, si una pesquería cumple con estos 3 principios, se puede hacer acreedora a el honor, diría yo, de tener esta certificación internacional. La siguiente. Entonces, la acción o digamos, la actividad de ecocertificar una pesquería significa evaluarla y ver si cumple con esos criterios, y si los cumple, entonces tenga el derecho de usar un logotipo, un sello o un patrocinio, que significa que ese producto es diferente a sus competidores en el aspecto de sustentabilidad. No tiene nada que ver con sanidad, no tiene nada que ver con calidad, no tiene nada que ver con contenido alimentario, etcétera, sino es únicamente cuestiones de sustentabilidad, que obviamente los mercados ven la combinación entre algo sustentable y muchas veces se hace una liga directa entre, bueno, es sustentable, por lo tanto es sano, por lo tanto está limpio, por lo tanto es legal, y esas conexiones a veces no son tan reales, ¿no? Hay que ver que hay otras certificaciones complementarias y otros reconocimientos complementarios para que un producto tenga, digamos, todas esas etiquetas y sea robusto desde todos esos ángulos. El logotipo entonces se puede utilizar ya que se han demostrado que se cumplen con esas reglas, y la certificación es el proceso para verificar el cumplimiento de esa pesquería en relación al estándar. La siguiente. Esto tiene mucho que ver con que la certificación sea también acorde a esta código de conducta y a estos lineamientos que FAO da para este tipo de evaluaciones independientes, porque el MSC es uno de los que cumple con todos estos lineamientos de FAO. ¿En qué consiste este cumplimiento? La siguiente, por favor. Me refiero a que la ecoetiqueta o el ecocertificado de MSC es congruente con el lineamiento de FAO para todo lo que tiene que ver con digamos, respetar o reconocer la soberanía de las naciones, la ley del mar del 1982, que sea un esquema voluntario e impulsado por mercados, de manera que
que no incluya mecanismos o digamos, barreras al comercio, que no sea discriminatorio, que prevé o que provea oportunidades de entrada al mercado, no al revés, y que establezca mecanismos claros de rendición de cuentas a empresas independientes, auditorías independientes, como menciono, verificables, y que sea basado en el mejor conocimiento disponible, de manera que es un esquema basado en ciencia, basado en información, como mencionaba hace rato Inapesca, el representante de Inapesca. Esto tiene que estar basado en datos y en información. La siguiente. Obviamente, si un esquema de este tipo se traduce en ayuda, en apertura hacia mercados, se puede traducir tanto en mejores precios, que es, digamos, una de las ofertas o de las promesas, pero también en diversificación de mercados, tanto en lugares como en presentaciones, también en enfrentar competencia. El ambiente pesquero internacional es un ambiente de alta competencia, sobre todo para commodities, para productos que se exportan, y estos certificados pueden dar un plus, le pueden dar una ventaja competitiva a estos productos y satisfaciendo también estándares internacionales. Hay países y hay mercados que ya incluyen las certificaciones ambientales, las certificaciones de sustentabilidad como un requisito. También pueden producir beneficios, le denominé yo aquí sociopolíticos, porque ayudan a mejorar la gestión de las pesquerías, llevándolas y apalancando este proceso de mover una pesquería hacia mayor sustentabilidad. Esto puede ser un acompañamiento importante. La siguiente. Aquí es como se ve, digamos, la etiqueta del MSC en algunos paquetes, en algunos envases, o en producto en fresco, en mostrador, ahí a granel, en hielo. Esto generalmente se ve en mercados europeos, en mercados en Estados Unidos, en Latinoamérica, en algunos lugares muy digamos, muy limitados todavía, pero es un mercado, es un segmento que está creciendo rápidamente. Para algunas pesquerías y en algunos países ya se hizo el compromiso a nivel país de por lo menos evaluar el 100% de las pesquerías de un país y buscar que tengan una certificación de sustentabilidad. Entonces, esto es, digamos, una tendencia que el mercado está yendo hacia esa dirección. La siguiente. Y para terminar voy a hablar brevemente de un esquema muy parecido, un esquema hermano, diría yo, que es el ASC, el Aquaculture Stewardship Council, que es digamos, la traducción sería como la administración de la acuacultura, el Consejo de Administración de la Acuacultura, y es un esquema un poco más reciente, pero que funciona de la misma manera, a través de voluntario, a través de evaluaciones independientes, con una serie de criterios que brevemente voy a mencionar. La siguiente. Tienen que ver con la parte normativa, que el cultivo, que la granja, que el cultivo demuestre que está cumpliendo la ley, que está cumpliendo todas las regulaciones aplicables al sitio, que está evitando, remediando o mitigando efectos adversos del cultivo en el hábitat, en la biodiversidad y en los procesos ecológicos, de manera que se entienda el cultivo como parte de un entorno ecológico y lo que entra y lo que sale del cultivo se esté evitando, remediando o mitigando en sus efectos adversos, que esté evitando efectos adversos a la salud y diversidad genética. Se habló en el panel anterior un poco de este asunto de las razas, de las variedades. Bueno, si este proceso de cultivo está amenazando, digamos, una variedad endémica, pues esto sería un problema, pero de la otra manera, en el sentido inverso, pues es una ventaja si está fortaleciendo la recuperación de ambientes o digamos, el rango de distribución de especies que son endémicas o que son nativas de las zonas y que por alguna razón dejaron de vivir ahí o de cultivarse ahí. Que se manejen las enfermedades y las plagas de manera responsable ambientalmente, la siguiente, y que se usen los recursos del cultivo de manera también
eficiente, tanto la energía como el agua, como el mismo terreno donde está el cultivo. Y un aspecto interesante en el sexto principio, que la granja sea un ciudadano costero consciente, digamos, que sea parte de esta comunidad de usuarios de la zona costera y que sea un buen vecino. Muchas veces los cultivos están cerca de las zonas agrícolas o cerca de las zonas urbanas, o cerca de las zonas pesqueras, y hay, digamos, externalidades negativas del cultivo que, como viéndolo desde la óptica de un vecino, si le está uno tirando la basura al vecino de junto, pues entonces no es buen vecino. Ese tipo de interacciones entre el cultivo y todas las actividades comerciales y sociales que se dan alrededor, que se dé de una manera ordenada y de una manera responsable. Y por último, que se cultive el producto de una manera social y culturalmente responsable. Y aquí quiero enfatizar y hacer la distinción que en el MSC, en el certificado de la pesca, en la parte social y cultural se quedó afuera por una historia de los que estuvieron en el desarrollo del estándar, de complejidad de cómo poder entender y medir qué es algo responsable social y culturalmente. En el caso de la ASC, ya dieron el paso, ya hay formas de medir esto, y se mete a terrenos que cada vez son más y más de atención en los mercados y en los públicos internacionales, de derechos humanos, de derechos laborales, de cuestiones de cultura que a veces entran en contradicción, el trabajo, por ejemplo, de los niños o de los jóvenes, y nos meten en terrenos a veces medio pantanosos, ¿no? Pero lo quise poner aquí como un ejemplo de una dirección en la que muchos de estos certificados, de estos estándares de sustentabilidad, en la parte, para la parte social, ya se está metiendo al tema de derechos humanos y ya se están metiendo a cuestiones de la cultura de los pueblos, ¿no? La siguiente. Y para terminar, la última diapositiva, pongo mejores prácticas en la aplicación de estos y otros estándares. Y creo que, aunque no está estructurada la plática en términos digamos, de las oportunidades para el trabajo legislativo, sí son elementos que me gustaría poner sobre la mesa, porque aunque es un esquema voluntario, como les digo, estos estándares de sustentabilidad parece que el mundo va para que sean obligatorios en algún momento, que todo tenga que ser sustentable, de otra manera no se puede comercializar, o que todo tenga que ser legal, de otra manera no se puede comercializar. La parte de la participación, un proceso incluyente en estos procesos de evaluación de las pesquerías, todos los actores tienen que ver, no solamente los productores, los administradores, los científicos, sino la sociedad civil en general tiene un papel importante. La transparencia y la parte pública de la información, cada vez más y más estos procesos abren, digamos, expedientes, abren datos que antes de la certificación no eran públicos o no eran tan conocidos por la mayoría de la comunidad, y esto le da una robustez de esta ciencia y esta información que mencionaba el doctor Pablo Arenas. Pues debe de ser también una información que esté disponible para todos, para que sepamos cómo se manejan cómo se administran los recursos que son propiedad de la nación, que estén basados en la mejor ciencia, ya se mencionó, o el mejor conocimiento disponible. Hay veces que hay conocimiento empírico, conocimiento tradicional que es complementario y que debe ser utilizado, que rindan cuentas permanentemente. Estos procesos cada año hay que estar evaluando y hay que estar pasando una auditoría, de manera que se vea que esta evolución continua, tanto en aspectos de legalidad, de derechos, etcétera, se está incorporando y se está mejorando cada vez más el manejo pesquero y el manejo acuícola. Entonces, la siguiente, eso es todo, y pues muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Luis Burillón Moreno. A continuación, escucharemos la exposición titulada Certificaciones para Sustentabilidad en Pesca del maestro veterinario
zootecnista Mario Ramade, miembro de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, que es la CONMECOP. El maestro Mario Roberto Ramade Villanueva es oceanólogo con una especialidad en Administración de Recursos Marinos en la Universidad Autónoma de Baja California y maestría en Ecología Pesquera en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Desde 1991 es responsable del Departamento de Pesquerías de la Federación de Cooperativas de Baja California, que es la FEDECOP, la cual tiene la función principal en servir de enlace entre las autoridades gubernamentales que manejan las pesquerías y los pescadores. Desde 2007 funge como facilitador del Comité Nacional del Sistema de Productos de Langosta. Cedemos la palabra al maestro Mario Roberto Ramade Villanueva. Buenas tardes. Afortunadamente no me va a tocar explicar de dónde viene el fundamento técnico de las certificaciones. Ya Luis hizo la tarea por mí. Como todos pudimos observar, las certificaciones deben de tener un sustento técnico, científico, que cada vez más el mercado está demandando. Y a partir de esto se instrumenta un mecanismo, la siguiente, por favor, mediante el cual existe esta garantía para el consumidor. En el ambiente son conocidos como ecoetiquetas, etiquetas verdes, etiquetas ecológicas, certificados ambientales o certificados ecológicos. La siguiente. Todos ellos caen dentro de un cajón que desafortunadamente todavía no tiene una definición clara de qué es. Sin embargo, sí, el consumidor sí tiene claro de lo que demanda con él. Prácticamente, en términos generales, una etiqueta trata de diferenciar un producto que ha sido capturado, producido o empacado a lo largo de todo su ciclo de vida o dentro de toda su cadena productiva, respetando estándares con el medio ambiente. Las ecoetiquetas son logotipos otorgados por un organismo oficial, generalmente es una asociación civil, mediante el cual en el cumplimiento de un estándar se evalúa los criterios de producción, sobre todo en lo que tiene que ver con los productos de la pesca. Y esto permite a que un producto en el mercado, al igual que lo hacen las certificaciones orgánicas, tengan esa distinción y que el consumidor tenga ese poder de decidir si compra un producto que actualmente está siendo producido o capturado cuidando el medio ambiente, con otro producto que tiene el mismo función en el ecosistema o en el mercado, que no está cumpliendo con esas prácticas. Ya lo mencionó Luis ahorita, los criterios de certificación tienen que ver básicamente con los tres principios. El marco general, el marco regulatorio es el Código de Conducta para la Pesca Responsable y básicamente toca el tema de la ordenación pesquera o el manejo. La segunda es la población, el estatus que tiene esto de stock, si son sustentables o están en proceso de recuperación. Y finalmente el impacto que tiene la actividad pesquera sobre el ecosistema. Pero también, ¿qué no son las ecoetiquetas? También lo mencionaba Luis ahorita. Generalmente cuando vemos una ecoetiqueta decimos, producto es ecológicamente sano, pero no garantiza un estándar de producción. Generalmente la ecoetiqueta está basada en el estándar del Código de Pesca y Conducta Responsable, pero no el estándar que tiene que cumplir en su producción o en su sanidad. La mayoría de los productores que nos involucramos en este proceso de ecocertificaciones, realmente ya pasamos por los estándares de calidad. Es un paso más para darle mayor agregado a nuestros productos y definitivamente la ecoetiqueta no va a venir a resolver el problema
ni de calidad ni un certificado sanitario. Siguiente. ¿Qué ventajas tienen las ecoetiquetas? La primera de ellas es que tiene que ser creíble. Creíble porque hay un estándar que es evaluado y que debe ser cumplido, o debe haber un mecanismo que te permita definir si tu pesquería cumple o no con ese estándar. No es únicamente para la fase productiva de la pesquería, es para toda la cadena productiva del mismo. Y esto se basa con la mejor información y técnicas y ciencia que se tiene disponible. La siguiente, por favor. Debe de ser fiable y debe ser visible. En términos de fiabilidad, es donde se trata de diferenciar que un producto, a pesar de que son la misma especie, posiblemente capturados de una zona similar, los métodos de pesca utilizados en algunas ocasiones no son los mismos. Algunos pueden ser artesanales, otros industriales, y esta certificación le permite diferenciar este producto en el mercado. La visibilidad es prácticamente el certificado, la etiqueta o el logotipo que de alguna manera sensibiliza a los consumidores el poder decidir o no si toman o promueven la compra de ese producto. ¿Cuáles son las ventajas para el productor? Primeramente, te da un prestigio, aumenta la fidelidad de los clientes, puesto que está respondiendo a una demanda que está cada vez mayor en el mercado. Si bien es cierto, los principales mercados son Europa actualmente, un poco Estados Unidos, pero recientemente Japón y China están empezando a entrar en ese proceso. Si somos productores pesqueros, necesitamos estar preparados para poder empezar a atender esos mercados, ya que si bien es cierto, ahorita es voluntario el proceso. Pasó lo mismo con HACCP. HACCP fue voluntario a finales de los 80s y principios de los 90s, y ahorita quien no cumpla HACCP no puede exportar. Por otra parte, resalta la identidad corporativa de los productores que están accediendo o que se están sometiendo voluntariamente al cumplimiento de ese estándar, mejora la marca, en este caso del producto, y fortalece la cadena productiva, ya que a lo largo de su producción se están previendo que no existan riesgos ambientales en su producción. Sí, por favor. ¿Cuáles son las ventajas para el consumidor? Primero que nada, no lo está certificando ni un investigador ni un gobierno. Es una organización independiente que, en función de un estándar que es público, hace una evaluación de su cumplimiento. Es fácil de localizar. Como les mencionaba ahorita, la calidad del producto está garantizado, puesto que generalmente los que entran en el proceso de ecocertificaciones ya pasaron por lo que es HACCP, ya pasaron por certificación sanitaria. Muchos de ellos están por encima de las normas ISO y siguen buscando una agregación de valor a su cadena. El producto está científicamente probado que causa un bajo impacto sobre el ecosistema. Tiene el soporte de las autoridades públicas al tener el marco legal que tiene la FAO, y también es reconocido por asociaciones de consumidores y sobre todo de organizaciones que están en favor del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué certificarse? Aquí habría que separar dos de los beneficios. Los primeros de ellos son económicos. Al haber un nuevo mercado, ese mercado está promoviendo un incentivo económico para que te alinees o para que puedas acceder a ese mercado. Muchos de ellos, los que ya se encuentran certificados, se empiezan a encontrar en organizaciones civiles alternativas de financiamiento como créditos, el uso de la marca o el logotipo que se está dando con el uso del certificado. Algunas asociaciones de productores certificados consolidan compra de insumos o la venta de su producto también, y el principal es el valor adicional que se le da a esos productos al estar diferenciados en el mercado. Si bien es cierto, no han sido muchos para las pesquerías mexicanas, están en este estándar los beneficios de incentivo en el mercado,
pero sí la parte de conciliación y de poder de negociación que les ha brindado este certificado les ha permitido seguir manteniéndose dentro de este esquema. En términos ambientales, se garantiza la sustentabilidad de la pesquería al promoverse mejores prácticas, y si dentro del estándar o de la evaluación de la pesquería se detectan falta de información o mejoras que pueden hacerse para su manejo, se establece un plan de mejora de la pesquería que va siendo evaluada con auditorías anuales en el tiempo, en los 5 años que dura la certificación. Por otra parte, se promueve la reducción de la pesca ilegal y hay un mejoramiento del hábitat al pugnar por mejores prácticas de manejo. Si bien es cierto, el objetivo es uno solo, el mantener la sustentabilidad de los recursos, hay una infinidad de etiquetas en el mercado. Dentro de las pesqueras, algunas de ellas promueven, y hay que destacar bien esa parte, hay etiquetas que están promoviendo o están destacando la sustentabilidad de los productos, y otras, aunque son pesqueras, también están destacando algún atributo de la pesquería. La siguiente. Dentro de las que destacan los atributos de las pesquerías, una que es bien común y sobre todo para nosotros los mexicanos es Dolphin Safe. Dolphin Safe no es un estándar de sustentabilidad, es únicamente un estándar que promueve o que identifica al consumidor que únicamente el atún que se están comiendo ha sido pescado sobre brisas y no sobre manchas de atún. El Turtle Safe es un certificado que se tiene en algunas pesquerías como la de Camarón, que esa pesquería ha sido promovida mediante el cuidado de las tortugas por el uso de excluidores. Sin embargo, estas dos etiquetas no evalúan sustentabilidad. La siguiente. Algunas de ellas, y son varias las que están en este esquema que evalúan sustentabilidad, estas sí tienen una concordancia con el Código de Pesca y Conducta Responsable de la FAO, y su estándar está basado en función de esa. Prácticamente en México la más conocida ha sido la de la certificación MSC, en el cual pesquerías como langosta, sardina y atún ya están acreditadas por esta organización. Sin embargo, como consumidor, ¿cómo definir cuál de los estándares presenta una mayor garantía de sustentabilidad? Hay un trabajo que WWF hace en 2010 y que trata de evaluar el estándar de cada una de las pesquerías. Prácticamente las que tienen que ver con sustentabilidad fueron evaluando desglosando cada uno de los principios de estos, y la que sale mejor calificada con por encima del 90% es MSC. La segunda es Naturlands, y la tercera mejor calificada es Freedom of the Sea. Naturland es una certificación alemana que ha trabajado básicamente en lo que tiene que ver con África, y Freedom of the Sea ha tenido frecuentemente más incursiones en la parte del mercado francés. Al haber tantas etiquetas o alternativas para que los productores puedan elegirlos, pasa lo mismo que con los orgánicos. Múltiples certificaciones resulta ser caro, también generan conflictos para los usuarios, cuál es mejor que la otra, y también si no pasa mi pesquería con ese estándar, hago una preevaluación con la siguiente y ya paso con la siguiente. Entonces no está muy claro esta parte para el consumidor, no está bien reglamentado, y es una de las desventajas que la Organización Mundial de Comercio le ha venido achacando o detectando con las ecoetiquetas. Hay traslapes o conflictos en los requerimientos, son caras las certificaciones, y sobre todo para los países en desarrollo. Para el caso de México, muchas de las pesquerías artesanales posiblemente pudieran cumplir con el estándar, pero sin embargo por los altos costos de la certificación, a veces la certificación vale más que el valor total de la captura. Otra de las
desventajas es que a veces los mecanismos de vigilancia, sobre todo de la cadena de custodia, no están presentes en los países subdesarrollados o completamente bien identificados en los países desarrollados. La siguiente. La certificación de MSC contempla los 3 principios que comentaba Luis, no me voy a detener con ellos. El siguiente, por favor. Y pasaría a un ejemplo nacional. La pesquería de langosta fue la primera pesquería artesanal a nivel mundial en 2004 en cumplir con el estándar del MSC. Ahorita terminamos la segunda recertificación y estamos por pasar a la tercera recertificación. La siguiente, por favor. ¿Por qué cumple con el principio 1, que estamos hablando de sustentabilidad del recurso? Pocas son las pesquerías a nivel nacional que se pueden enorgullecer o de mantener una tendencia relativamente a la alza o cuando menos una tendencia estable en sus capturas, originada más que todo por variaciones ambientales más que a cambios en el ecosistema o en la pesquería. La siguiente. El principio 2, que tiene que ver el impacto de la pesquería sobre el ecosistema marino. Hay una regulación. ¿Te quedas con el anterior? El único arte permitido de pesca es la trampa, la cual para efectos de evitar pesca fantasma está regulado con grapas biodegradables que en un periodo no mayor de 9 a 12 meses se desintegran y se abre la trampa, no sigue pescando. Es altamente selectiva. La siguiente, por favor. Tiene ventanas de escape que permite la salida de organismos de tallas sublegales. El principio 3 está completamente cubierto, puesto que hay una regulación oficial que habla de talla mínima, hay veda, hay restricciones en el arte de pesca y hay diferenciación incluso por sexo y para cada una de las especies. En este caso, la langosta roja de la península de Baja California es la que cumple con el estándar de certificación. Las otras 2 especies que se pescan por su distribución sureña no han sido sometidas a la evaluación del estándar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los beneficios para la certificación para estos pescadores? Primero, poner a México en el panorama de la vanguardia en el cumplimiento de la normatividad de la sustentabilidad. Mucho se había discutido que pesquerías artesanales no podían cumplir con ese estándar. Sin embargo, cuando nos sometimos a la evaluación del estándar, el estándar tuvo que ser modificado, puesto que estaba únicamente diseñado para pesquerías industriales. Australia fue la primera pesquería de langosta en obtener este certificado, sin embargo es una pesquería industrial y no artesanal como la que se aplica en la península de Baja California. Aparte del reconocimiento, ha adicionado valor agregado en la comercialización del recurso. La siguiente, por favor. Lo podemos ver en esta gráfica. Cómo es que la cadena productiva del recurso langosta ha venido creciendo después de 2004 que empezamos con la certificación, ha empezado a crecer significativamente el precio del mercado. Si bien es cierto, no hemos vendido directamente con la etiqueta, pero sí el prestigio y la responsabilidad con que los productores están vendiendo o ofreciendo su producto en el mercado le da esa garantía a los clientes. A pesar de que Asia no es uno de los mercados que se caracterizan por cuidar o por procurar la sustentabilidad, nos ha permitido ingresar a este mercado y recientemente estar mejorando los precios de la cadena productiva. Siguiente, por favor. Finalmente, esta pesquería ha estado certificada ya por 2 ocasiones, 2004 y 2009, la segunda, y vamos por la tercera. Básicamente las condicionantes era evaluar el impacto de la pesquería sobre las comunidades bentónicas asociadas a la pesquería. A diferencia de la pesquería australiana, nosotros no pescamos sobre un arrecife de coral. Si bien es cierto, pescamos dentro de bosques de macroalgas, pero el impacto de la trampa y la operación de esta pesquería en estos mantos no es significativa, lo cual ya ha sido evaluado. Otra de las condicionantes es tratar de evaluar el incremento del poder de pesca
que se ha dado durante los últimos años con la innovación en los sistemas de pesca, mejoramientos que se le han hecho a la trampa, el uso de GPS y videosondas por parte de los pescadores para poder localizar y hacer más eficiente su pesca, establecer un plan de manejo incluyendo la formalización pública del programa de investigación, a pesar que desde 2004 hemos venido teniendo esta condicionante dentro de la certificación, no hemos logrado publicar el plan de manejo del recurso, a pesar de que el INAPESCA desde entonces ya lo tiene en borradores con diferentes guiones y consultas que se han hecho. Y finalmente, la última condicionante tiene que cubrir la inspección o auditoría anual del proceso para el cumplimiento del plan de trabajo que uno se compromete después de cada auditoría anual. Siguiente. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro veterinario zootecnista Mario Ramade. A continuación escucharemos a la maestra Magda Estela Domínguez Machín, representante de INAPESCA. La maestra Magda Estela Domínguez Machín es egresada de la Facultad de Biología Campus Jalapa en la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Ciencias de Acuacultura en el Instituto Tecnológico de Boca del Río. Sus líneas de investigación se enfocan en la determinación de parásitos en camarones silvestres, así como virus. En el año 2010 asume el cargo de jefe de Departamento de Sanidad y Nutrición Acuícola en la Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura, donde participó en la elaboración de la Carta Nacional Acuícola. En el año 2012 es nombrada como titular del Centro Regional de Investigación Pesquera de Ensenada. Actualmente es la subdirectora de Manejo de Recursos Pesqueros en el Atlántico. Cedemos la palabra a la maestra Magda Estela Domínguez Machín. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada agradezco la invitación de la Comisión de Pesca y Acuacultura realizada al Instituto Nacional de Pesca. Como ya hemos oído en nuestros invitados y compañeros, en los últimos años, la siguiente por favor, en los últimos 20 años la acuacultura a nivel mundial ha experimentado un crecimiento acelerado, lo cual ha permitido incrementar la generación de empleos y proporcionar alimentos con alto valor proteínico, por lo cual la acuacultura es una alternativa para abastecer la demanda de productos del medio acuático, así sean peces, moluscos, crustáceos, incluso otros invertebrados como el pepino de mar. Podemos ver, si regresas, en la gráfica que ya había mencionado el doctor Alejandro Flores, la acuacultura ha crecido en los años y la pesca se ha mantenido estancada o continua. Siguiente. En esta otra gráfica podemos ver cómo la acuacultura a través de los años se ha posicionado y se ha incrementado. Siguiente. ¿Qué ha pasado a nivel nacional? Tenemos que, como ha pasado a nivel mundial, México ha presentado un incremento de la acuacultura, ya lo han comentado los compañeros de la CONAPESCA. Del 2000 al 2013 el incremento ha sido del 30%, nuestros productores han mejorado, han tenido nuevas tecnificaciones, se han capacitado y esto ha permitido este incremento. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? El principal cultivo había sido el camarón, desafortunadamente pasó lo de las enfermedades tempranas y ahora se ha posicionado lo que es el cultivo de la tilapia, la cual tiene más de 96 toneladas anuales, y en segundo lugar ahora queda lo que es el cultivo de camarón. Sin embargo, el valor sigue siendo mayor al del camarón. Siguiente. ¿Qué especies se cultivan en México? ¿Cuáles son las que vemos en las estadísticas? Tenemos lo que es la tilapia, el camarón, como ya había mencionado, en ambas costas, tanto Pacífico como Golfo de México, la tilapia pues en todo el territorio nacional, el ostión, principalmente lo que es en el norte del país, que se distingue por estar o cultivarse en zonas certificadas, el atún en lo que es Baja California, donde lo que se realiza es la engorda de este producto, la carpa, generalmente en el centro del país,
en estados como Hidalgo, la trucha también en estas zonas serranas y lo que es en bagre principalmente en el estado de Michoacán y Tamaulipas. Siguiente. Y empieza ahora este tema de la sustentabilidad en la acuacultura, al igual que en la pesca. ¿Para qué? Hay que garantizar el crecimiento de la acuacultura para satisfacer lo que es la demanda de alimentos y que es necesario que tengamos un mejor manejo de las actividades que realizamos. Cuando la acuacultura no está bien manejada, vamos a enfrentar problemáticas. Esto es un deficiente manejo de las buenas prácticas, es decir, si hay higiene, si no hay higiene, si hay un proceso, hay una estandarización, va a haber una destrucción de hábitats. Todos sabemos lo que pasó en Ecuador con el inicio de la camaricultura, que hubo gran destrucción de los manglares. También va a haber un empleo indiscriminado de los fármacos. Al no saber qué pasa, empiezan a usar estos fármacos y luego sabemos que nos perjudican incluso a nosotros o a las descargas cuando caen al medio natural. También el agua, ¿cómo se está usando? Afortunadamente ya hay los sistemas de recirculación acuícola que permiten un mejor uso del agua. Lo que ha pasado, la fuga de especies exóticas, principalmente lo que es de los peces de ornato, tenemos al pez diablo y al pez león y las problemáticas que ha causado en los arrecifes o en los ríos de nuestro país. Y el desplazamiento de especies endémicas. La siguiente. ¿Y qué pasa con esta certificación? Esta certificación es un tema nuevo en nuestro país. Lo que va a tratar va a ser minimizar los impactos negativos al ambiente, tener beneficios sociales, como comentaba Luis, este elemento social, cultural se integra, y también el consumidor. ¿Qué está demandando el consumidor? ¿Qué quiere el mercado? Entonces, esta certificación acuícola tiene o cuenta con un enfoque integral, como han mencionado mis compañeros. Tiene que haber un cumplimiento legal, la normativa, tanto nacional como internacional. Afortunadamente, nosotros contamos con nuestra normativa, como comentaba Jorge de Conapesca, todos los ordenamientos, planes, la ley y las normas oficiales mexicanas que tenemos. También se necesita un uso sustentable del agua, aunque también México enfrenta problemáticas con la Ley Nacional de Aguas Nacionales, ya que la acuacultura no es considerada como una actividad que proporciona alimentos, ¿no? Es una actividad industrial y eso nos frena como acuacultores. El uso responsable de alimentos de origen animal, es decir, qué les voy a dar de comer, cómo los voy a cuidar, reducir el impacto del ambiente, la salud animal también hay que tomarla en cuenta, y la responsabilidad social. Siguiente. Entonces aquí tenemos un esquema más o menos de este tipo de enfoque integral, que va a ser una evaluación del impacto ambiental, qué va a pasar con mi sistema de cultivo, si es una jaula, si es una granja en tierra, que no haya estos escapes, que no se utilicen hormonas de crecimiento que se han utilizado por mucho tiempo en lo que es en el cultivo de la tilapia, ver que los piensos o las crías estén bien certificadas. No en todas las sistemas de cultivo están certificados estos piensos o crianzas o larvas. También tenemos que haber una gestión y control de los residuos. ¿Qué está pasando con estas descargas de agua? ¿Son negativas, son positivas? Hay que hacer estos análisis y descartar y dejar en claro si realmente la acuacultura está contaminando o no, o es un aporte más de nutrientes. También los que se ha resaltado en estas certificaciones acuícolas es la responsabilidad social. Están introduciendo el que no trabajen niños, una equidad de género, que los trabajadores tengan sus derechos. Y también una mejora anual de la eficiencia energética. Se ha escuchado mucho de las fotoceldas, del mejor uso del agua, los sistemas de recirculación, y esta certificación acuícola también lo toma en cuenta. Y esta certificación pues la puede realizar ya sea el gobierno, una institución de investigación, una ONG, es libre. Aquí es otro esquema de la certificación acuícola que va a integrar una serie de aspectos que ya he mencionado, tanto la inocuidad, el buen uso de agua, la conservación de la biodiversidad. No solamente se están yendo por el lado de la producción, qué tanto voy a producir, qué tanto voy a ganar, sino también qué voy a proteger de la biodiversidad, del medio ambiente y la comunidad donde se encuentre adyacente la granja o las jaulas.
La certificación acuícola. Como había mencionado Luis y Mario, está el ASC, el cual es la parte certificadora de la acuacultura, es una de las tantas empresas que existen. Este Consejo de Administración de Acuacultura tiene ciertos criterios de certificación. Las empresas acuícolas tienen que cumplir con una serie de aspectos, normas mínimas, como ya he mencionado, uso del agua, gestión de su contaminación, residuos, sus manejos, la genética, qué está pasando con la genética, si son organismos modificados, si no son organismos modificados, si es una selección de estos organismos, qué está pasando con la biodiversidad, el manejo de la alimentación, qué tipo de alimentación es, cuál es su frecuencia y los medicamentos que se utilizan. Y cuando me comentaron del tema, yo decía, realmente existe esta certificación, se está dando en el mundo, se está dando en México, y me di a la tarea de buscar, y ciertamente con el ASC sí existe esa certificación, en cultivos muy puntuales, tilapia, camarón, salmón, el pangacio, o conocido como basa, los bivalvos, tanto el ostión como mejillones, y la trucha. Yo dije, no, pues a lo mejor no hay países de nuestro continente, y ciertamente está Belice, Colombia, Honduras, Ecuador, y curiosamente está México. La siguiente. Hay una empresa mexicana, la cual tiene esta certificación de la ASC, el grupo Regal Spring, que se encuentra en el estado de Chiapas, que da empleo a más de 1,500 personas, de ciertos municipios que son Mezcalapa, Austucán y Francisco en León. ¿Y qué pasa en México? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros como país tenemos la certificación en sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, la cual la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable faculta a la SAGARPA a través de la SENACICA para dar estos certificados. Y como mencionaba Mario, casi todas las empresas que tienen estos certificados pues ya pasaron por el certificado de sanidad acuícola. Este certificado ha ayudado a las empresas mexicanas a ampliar sus mercados, a vender sus productos, y de los principales que han estado muy, ¿cómo decirlo?, interesados en esta certificación ha sido también las gentes que se dedican a los peces de ornato. Ciertamente son productos que no son para consumo humano, pero se han dedicado a que tengan esta certificación para poder importar sus productos. La SENACICA, además de su certificado de sanidad acuícola, ha traído y nos ha dado los manuales de buenas prácticas, tanto de trucha, bagre, camarón, moluscos bivalvos, donde nos dan una serie de consejos y medidas que hay de seguir nuestra granja, en higiene, manejo de alimentación, cómo guardar nuestros productos, cómo guardar el alimento, cómo hacer el registro, lo cual es muy importante, y muchas granjas de México no cuentan con estas bitácoras de campo. Realmente cuándo siembran, cuándo dan de comer, qué ha pasado, y esto es muy importante para saber la rentabilidad de estas granjas. La siguiente. Y este certificado, ¿a quién se le exige? Este certificado es muy importante para las importaciones, exportaciones y el tránsito internacional, incluso para la movilización de especies dentro de nuestro país vivas, en cualquier estadio, también para los establecimientos en operación, el uso y aplicación de antibióticos, instalaciones acuícolas y unidades de cuarentena. ¿Y qué pasa en México? ¿Cuáles son nuestros retos en la acuacultura? Para poder tener esta certificación en todos nuestros cultivos, pues como ya mencionaba Jorge de Conapesca, pues la Ley Nacional de Aguas es un reto para nosotros, lo cual me da gusto que la Conapesca, así como nosotros en INAPESCA, estamos esta tarea de tratar de la acuacultura sea una actividad primaria, ya que proporciona alimentos con alto valor proteínico, lo cual va a permitir el desarrollo de esta actividad. Otras limitantes que tenemos es la disponibilidad de crías. Ciertamente a lo mejor ya tenemos las tecnologías para trucha o tilapia, pero falta darle un mayor impulso para desarrollar a los empresarios. También los alimentos, como todos sabemos, el alimento es el 60% de costo de operación de las granjas, entonces hay que ver la investigación de bajar estos costos. Y también hacer la implementación de tecnologías amigables con el ambiente que permitan una actividad rentable. Otro reto importante es reducir la dependencia de productos acuícolas para consumo humano importados.
Actualmente se importan más de 55,000 toneladas de pescado congelado proveniente de China. ¿Y esto qué nos implica o qué nos está señalando? Que tenemos ahí un potencial de necesidad de demanda de este producto y que la producción nacional es insuficiente. Entonces tenemos ahí un buen camino o un área de oportunidades. Y también para obtener productos de alta calidad para el consumo humano es necesario contar con buenas prácticas de cultivo en conjunto con un monitoreo riguroso que permita tener una certificación de los productos cultivados. Aquí les tengo unas imágenes de las actividades que está haciendo el instituto ahora en la presa de Zimapán y no queda más que agradecerle la invitación nuevamente y su atención. Gracias. Damas y caballeros, agradecemos la exposición de la maestra Magda Estela Domínguez Machín, representante del Instituto Nacional de Pesca. Es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo que nuevamente les sugerimos sean tan amables de alzar la mano para que nuestro equipo de logística sea tan amable de entregarles el micrófono. Solicitamos la presencia de nuestros expositores en el presidium para que puedan contestar todas y cada una de sus preguntas. En esta ocasión se tomarán en cuenta 5 preguntas, es que por favor, si son tan amables de alzar la mano. La primera pregunta. Buenas tardes, felicidades a todos, muchas gracias. Esta originalmente iba a ser una pregunta para Luis Burillón, pero la dejo a los tres. Y esto tiene que ver con qué tan efectivos, y es como una reflexión, qué tan efectivos desde el punto de vista de sustentabilidad y competitividad han sido los esquemas de certificación. Dicho de otra forma, ¿existen estudios o existen análisis o ustedes tienen alguna cifra, algunos datos de saber cuáles han sido los resultados o los impactos ya sobre los ecosistemas, sobre la economía o sobre la sociedad de la aplicación de estos instrumentos de certificación? La siguiente pregunta, por favor, y ya en un momento pasaremos a las respuestas. Por favor, señor. Sí, gracias. Yo quiero hacerle una pregunta al panel acerca de otras maneras de indicarle al público consumidor sobre la sustentabilidad de los productos. Me refiero en particular a esquemas como el del Acuario de Monterrey, en California, que se llama Seafood Watch, que le ponen un semáforo a los productos rojo, verde o amarillo y recomiendan al público, sobre todo en los Estados Unidos, no consumir el rojo. Estos esquemas están proliferando en algunos otros lugares. ¿Qué opinión les merecen? ¿Cuál es la relación con los esquemas de sustentabilidad y certificación que nos han comentado en sus ponencias? Gracias. Ya viendo, no hay ninguna otra pregunta más, disculpen. En la parte de atrás, por favor. Buenas tardes, Pedro Sierra del INAPESCA. Es para Luis Burillón. ¿Por qué es tan caro la certificación? ¿Por qué mencionaba que algunas podrían ser vale más la certificación que el valor de la pesquería? ¿Qué implica ese valor de ser tan caro? Por este lado hay otra pregunta, por favor.
Buenas tardes, este es en específico para el INAPESCA, es en relación a las acciones o cuáles son las estrategias reales que está haciendo la CONAPESCA junto con el INAPESCA en relación a la cuestión de, perdón, de la Ley de Aguas Nacionales en el tema específico de la prelación del agua, porque bueno, esta es una situación que se trae ya desde hace mucho tiempo, 2005 por lo menos, y que fue una situación que sobre la que pusieron el ojo la base, en este caso por los productores de aguas interiores. Gracias. Esta es nuestra última pregunta. José Luis Carrillo, de la Comecop. Cuando nosotros otorgamos permisos o concesiones en zonas, logísticamente nos establecen poligonales de aprovechamiento. Y cuando hablamos de una certificación de pesquería, hablamos en el sentido de que es en un lugar y a un grupo, de acuerdo al aprovechamiento que se da, ¿no? Mi pregunta es si sería posible, al igual que existen modelos sanitarios de certificación sanitaria de salud, o playas limpias, certificación de playas limpias, poder llegar algún día a tener un modelo de certificación, pero de la comunidad. En ese sentido, tener una comunidad certificada en materia de pesca. Eso, pues, para el que quiera batear la pelota de los tres. Gracias. Cedemos la palabra a nuestros ponentes. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, voy a ir brevemente para dejarle tiempo a mis compañeros. Lo que preguntaba Esteban en relación a la efectividad, para el MSC sí hay ya un estudio de pues casi los primeros 10 años y eso está en la página web del MSC, si quieres te puedo decir cómo ubicarlo. Y sí hay datos concretos de digamos, de los impactos positivos que a través del proceso de mejora que la certificación tiene aparejado, han reducido impactos tanto en captura incidental de especies asociadas a la pesquería o aves marinas o protección de ciertos hábitats o ciertos lugares con mayor sensibilidad, sobre todo en pesquerías de arrastre. Y pesquerías de palangre, ¿no? Pesquerías de especies que son pescadas con ese arte, ¿no? Entonces sí hay estudios y es una de las áreas donde el MSC ha hecho mucho trabajo de recopilar información, porque como mencionaba Mario, en cada evaluación anual hay que demostrar que hay avances en términos del plan de mejora. Y el plan de mejora, si incorpora algún elemento de reducción de bycatch o de captura incidental, pues hay que documentar que eso está pasando. Lo que preguntaba Pablo, definitivamente estos esquemas de semáforo pues son bastante, digamos, sencillos de entender por el público en general, porque pues hay unas tarjetitas, uno llega a un restaurante y esa tarjetita uno la trae en la bolsa o ya están como parte de lo que hay en la mesa y ahí lo puede uno ubicar en esos colores rojo, amarillo o verde, cuál especie o cuál producto es el más apropiado. Creo que la relación, bueno, hay dos niveles ahí, o dos puntos clave. Uno es que como mencionábamos, hay diferentes esquemas y parte de la problemática que hay ahorita en este mundo de las ecocertificaciones es que a veces no se hablan unos a otros, o sea, no hay una concordancia tan clara. Por ejemplo, entre el Acuario de Monterrey hay algunas pesquerías certificadas por el MSC que el Acuario de Monterrey no las considera como verdes, sino como amarillas, entonces el problema muchas veces es que la documentación que tiene que tener un proceso de semáforo no es tan rigurosa como la que pudiera tener un esquema de MSC. Entonces se ha estado haciendo trabajo de acercamiento a través de una coalición que se formó recientemente en donde todos estos esquemas
primero, reconocer las limitantes que tiene cada uno y la complementariedad que tienen, pero definitivamente es un esquema, es una problemática fuerte, ¿no?, de esta proliferación, en donde si no hay una concordancia y si no hay una cuestión explícita de a qué equivale uno en relación al otro, pues entonces se vuelve un caos. Y es un área de trabajo que estas varias organizaciones metiéndole mucho cerebro y mucha disposición también, porque a final de cuentas, y esto tiene que ver con la pregunta de Pedro Sierra, algunos de estos esquemas son comerciales, son esquemas de un orden económico, de una motivación económica, en donde el problema es que cuando se combinan estos objetivos de sustentabilidad con un modelo de negocio, se da se encarece un proceso. ¿Por qué es tan caro la certificación? Bueno, las compañías que certifican, las compañías evaluadoras, son empresas con fines de lucro que tienen que tener una ganancia, y hasta donde yo entiendo, gran parte del costo asociado a la evaluación es el tiempo de los expertos. Esas compañías tienen que contratar expertos en cada uno de esos 3 principios que mencioné, y esos expertos pues cobran por día o cobran por hora, y el tiempo que se requieren en revisar todos esos documentos, esos medios de comprobación, pues va sumando. Además de que las visitas muchas veces son en el lugar de la pesquería, no son visitas a distancia, no se puede hacer una evaluación por teléfono o por Skype, hay que ir y hablar y estar varios días hablando con mucha gente. Ha habido también, como mencionaba, un esfuerzo por reducir los costos. Se ha hablado ya de algunas iniciativas de evaluadoras que sean sin fines de lucro, o que muchos de esos costos los puedan absorber a través de subsidios de fuentes de financiamiento internacionales o privadas. Entonces hay también un trabajo muy fuerte para que no sea un elemento de obstáculo para pesquerías que no tienen un valor muy grande, pero que sí se pudieran beneficiar de una certificación. Y rápidamente lo de José Luis, pues sí, la certificación tiene un componente de la pesquería, o sea, del arte de pesca, de la especie y de la zona de pesca. Y creo que aquí, a lo que tú te estás refiriendo, hay un poco de trabajo en ese sentido, no en la dirección de una comunidad, sino de todo un país. O sea, hay países que ya se están yendo hacia todas las pesquerías de Dinamarca, todas las pesquerías de Islandia, todas las pesquerías de Noruega, todas las pesquerías del Reino Unido. En algunos casos ya lo han logrado, en algunos casos están evaluando todas las pesquerías de un jalón, obviamente viendo economías de escala para que no sea tan caro y viendo con qué pesquerías empezar, etcétera. Pero yo creo que por allá va la cosa, que haya regiones, que haya, te digo, no comunidades, pero sí regiones que estén certificadas todas las pesquerías de esa región, y eso le da una ventaja competitiva a esa región en comparación a otras, ¿no? Voy a empezar con la compañera sobre su pregunta directamente al instituto, sobre las acciones que se tienen planteadas para la Ley de Aguas Nacionales. Hace unas semanas se realizó el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, donde nos invitaron la CONAPESCA para la sesión de investigación. Posteriormente se hizo la mesa de acuacultura y se trataba este tema, de que es necesario subir de nivel a actividad primaria a la acuacultura. Cuando yo platico con mi jefe que está allá atrás, Pedro Ulloa, para hacer nuestra planeación para el desarrollo de la acuacultura, nos da gusto saber que hay una divergencia, un tema en común, un tema en la mesa con nuestros compañeros de la CONAPESCA, que es esto: ir al Senado, ir con los diputados, con la gente que sea necesaria para que realmente se reconozca esta actividad, porque si no se reconoce, no va a poder ver el desarrollo que tanto queremos y que tanto deseamos. ¿Por qué se desarrolla China? ¿Por qué los países asiáticos tienen este desarrollo? Porque el gobierno les ha dado todas las posibilidades para poderse impulsar, que subsidios de alimento, que es investigación, mejores condiciones para su ordenamiento o sin tantas limitantes para establecerse. Entonces yo creo que un punto importante es que tanto el instituto como la CONAPESCA tengamos
este punto de interés en común y podernos coordinar, lo cual ya lo estamos realizando. De ahí, en cuanto a la pregunta o el comentario del doctor Pablo Arenas, creo que es importante, desconozco esto de los semáforos, pero es importante ver el enfoque de implementación. ¿Para qué lo vamos a querer? Para incentivar el mercado, para hacer una promoción de los productos, y pensando en una promoción de los productos mexicanos, creo que sería bueno hacer estos semáforos tal vez de una manera sencilla, sin tantos costos, tal vez iniciando nosotros como un proyecto de investigación para hacer la recomendación de los productos mexicanos. Si nosotros vamos al mercado, pues compramos lo que nos gusta, ya sea pargo, sean camarones, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos si son de Campeche, no sabemos si son del Alto Golfo de California, si son de Veracruz. Entonces yo creo que este semáforo, al ponerlo en verde, podríamos dar que la recomendación es que este verde es mexicano, o a lo mejor que es una pesquería sustentable, o que cuenta con buenas normativas para su captura, tallas mínimas, vedas, y recomendar y promocionar nuestros productos que no se les ha dado tal vez tanta promoción en mercados locales, ¿no? Yo creo que sería un buen punto y una buena iniciativa empezar con ese tipo de etiquetados sencillos. Yo quisiera, nada más un rápido, Mario, un comentario que yo creo que tú puedes expander, porque se habló mucho de la pesca no regulada y no reglamentada, no reportada, y creo que uno de los componentes importantes de todos estos esquemas de certificación o de reconocimiento de estos productos por sus buenas prácticas, está muy relacionado a algo que mencionaba Magda de la trazabilidad, de poder realmente conectar la fuente productora con la fuente consumidora o el mercado consumidor de una manera totalmente clara para que no haya fugas, no haya posibilidad de contaminar en el sentido de engañar, digamos, a un consumidor que un producto certificado realmente viene de una fuente no certificada. Entonces, está totalmente aparejada la certificación con la trazabilidad, y ahí es un elemento fundamental para cerrar válvulas a la pesca ilegal. Y este es un elemento en donde creo que hay mucho trabajo que hacer, mucho esfuerzo, pero también es una de las tareas que ya no podemos posponer, tener esta trazabilidad muchísimo más digamos clara y con métodos que la tecnología ahorita nos da para saber exactamente si como decía Magda, si el camarón que supuestamente viene de Sonora, pues viene de Sonora y no viene de Tamaulipas o de otra parte, ¿no? En la experiencia que tuvimos nosotros en cuanto a la efectividad de la certificación en el ámbito del ecosistema, si bien es cierto, el arte de pesca que se ha venido utilizando ha sido la trampa a lo largo de la historia de la pesquería, no se tenía cuantificado qué especies y cómo estaba constituido la captura incidental. Por ahí salió un investigador que hace un estudio con muy pocos datos y dice, no, sabes que la pesquería de langosta está impactando significativamente con aves, con cormoranes. Y es que le tocó ir de las 50, 60 trampas que revisó, le tocó muestrear un año niño, no había alimento, en una trampa que estaba en la orilla y apareció un cormorán ahogado. Son 3 millones de trampas que se están realizando durante la pesquería y extrapoló ese número a la totalidad de las trampas. Eso como parte del seguimiento o de la auditoría nos llevó como usuarios a demostrar si realmente la pesquería estaba interactuando en esos niveles con las aves, ¿no? Y eso nos obligó, en coordinación con el Instituto Nacional de la Pesca, a cambiar o modificar la bitácora para registrar la captura incidental del recurso, ¿no? De tal manera que después de 2 años que tiene el programa de bitácoras, los certificadores dieron por cerrado ese rubro, puesto que se les demostró que efectivamente la pesquería no tiene esa interacción con las aves. Y las cantidades que estaba extrapolando en ese estudio pues no corresponden a la realidad, ¿no? O sea,
el impacto sobre el ecosistema como usuario o como organismo certificado te obliga a demostrar el no impacto sobre el recurso. En cuanto a lo del semáforo, coincido con que la cadena de custodia para ese tipo de certificaciones va a estar bien difícil de llevar. Ahorita en el caso de MSC se certifica la pesquería, pero también debe estar certificado el que va a comprar el producto para garantizar efectivamente que el consumidor no está siendo engañado, que la pesquería que sea certificada es langosta roja de la zona central de la península de Baja California y sea langosta de la parte sur o de la parte norte de la península, o langosta de California, que es la misma especie. Entonces, el que va comprando, el primer mayorista, el segundo mayorista, hasta el detallista deben de cumplir con una certificación de la cadena de custodia. También tiene un costo, al igual que para los productores, pero es la única manera de garantizar que no haya el fraude para el consumidor. Los altos costos, ya lo mencionó Luis, hasta ahorita no hay ninguna empresa en América Latina. Para empezar, todos nos tenemos que, salvo andaba una empresa en Argentina, que andaba incursionando en temas de certificación, pero hasta ahorita todas las empresas o son americanas o son europeas. Entonces la primera barrera para nosotros los latinos es lidiar con el idioma, y a veces el pensamiento, la idiosincrasia de los evaluadores vienen con un país desarrollado y resulta difícil aterrizarlos a la parte comunitaria o a la parte ribereña. Creo que es una ventana de oportunidad para tanto las instituciones de investigación de este país que pudieran certificarse para la evaluación del estándar. No necesariamente la empresa que se registra o que cumple con la acreditación por parte de MSC tiene que ser con fines de lucros, pero hasta ahorita las que lo hacen y de toda la lista que está registrada tienen fines de lucro. Por ser empresas transnacionales, cobran en dólares y por eso incrementan los costos. Los costos más bajos que me ha tocado encontrar en procesos de evaluación andan alrededor de los 40, 50 mil dólares. Los más altos andan por arriba de los 90 mil dólares. Una preevaluación anda alrededor de los 20 mil dólares. Entonces, a eso me refería cuando el proceso de certificación a veces es más caro que la producción de alguna pesquería local. Y lo de las certificaciones comunitarias, yo creo que habría que ver, eso tiene que ver más con la parte social, empezar a ver alguna alternativa que te permitiera garantizar o algún esquema que te permitiera certificar esta parte, puesto que aún en una misma comunidad puedes tener una pesquería sustentable, otra que está deteriorada, pero que estás aplicando un mecanismo de recuperación, pero con poca información disponible, de tal manera que a la hora de tratar de aplicar el examen a la otra pesquería no va a pasar el estándar, ¿no? A pesar que la otra pesquería sí lo tenía. Es bien importante el sustento técnico, los estudios y la información científica que le dé soporte al cumplimiento del estándar. No es el yo creo o yo pienso que sí pasa o yo pienso que el que no pasa. El estándar es bien claro. ¿Existe un estudio para demostrar el impacto o cuantificar la captura incidental? Si es sí, si tienes el documento en la mesa, tiene un 10. Si tiene medianamente sí, tiene un 7. Y si no existe, pues te ponen un 0. A la hora de calificar, hacen una sumatoria de todos los puntos y en función de eso se acredita o no se acredita la pesquería. No es una evaluación de criterios nada más, está bien reglamentado la puntuación de cada uno de los 3 principios que están evaluando, y hay preguntas específicas que debe contestar la pesquería que está siendo evaluada. En función de estos resultados, las preguntas o los rubros donde la pesquería salió deficiente con calificación menor a 80, deberá presentarse un plan de trabajo
en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la falta o la omisión que se tenga de información, a fin de que una vez terminado los 5 años que dura la certificación, pudiera tenerse en buena proporción la información que se está requiriendo. No sé si queda algún otro pendiente. Damas y caballeros, para finalizar, se llevará a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestros expositores por parte del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. Maestra, muchísimas gracias. Hacemos entrega a la maestra Magda Estela Domínguez Machín, al maestro Mario Roberto Ramade Villanueva. Y también se entrega el reconocimiento al doctor Luis Burillón Moreno. Es así como llegamos al final de este segundo panel del seminario hacia la pesca y acuacultura sustentables. A continuación tomaremos un breve receso de 5 minutos para regresar con los puntos más importantes de este primer día de actividad de nuestro seminario. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo este segundo panel del seminario hacia la pesca y acuacultura sustentable, en el cual, pues bueno, los presentes hablaron sobre los estándares de sustentabilidad de la pesca y acuacultura, las certificaciones para sustentabilidad en pesca y certificaciones para sustentabilidad en acuacultura. Yo de esta manera le agradezco muchísimo su atención y lo invito para que de nueva cuenta nos sintonice a través de su señal en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Regresamos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.